fin y al Miguel Ángel, cabo, nosotros sí, tenemos un proyecto similar, aquí se llama Comunicracia, el poder del todo, sí, el poder de todos. correcto, Algo parecido, ¿no? O sea, sí, que si los mexicanos, que unos son de izquierda, otros son de derecha, al final de cuentas, el sentido común, todos queremos justicia, todos queremos paz. No es un partido político, no es un sistema político, es un sistema en el cual ellos, de ideología izquierda o derecha, pueden participar, pueden auditar a quienes nos administren. Entonces, igual, o sea, yo te estoy entendiendo, el proyecto que tú tienes es muy similar al nuestro, en el cual el ciudadano puede participar y se va a evitar la desunión, la división, porque así dice el dicho, divide y vencerás. Así nos tiene el sistema divididos. Entonces es más fácil que nos correcto, controlen. Pero el estar exacto, unidos, porque unicracia significa, ¿no? Esto significa, sí, es un círculo ahí con sí, personas ¿vale? unidas, o sea, todos unidos, eso significa todos unidos. Entonces, qué bueno, ¿no? Yo ya lo expliqué en un video que te lo voy a compartir, que mientras yo esté en España, porque es mi segunda patria, aquí me han adoptado, voy a intentar apoyar a los proyectos similares al que tenemos en México. Y vamos a intentar reunir a creadores de contenido para que lo divulguen. Vamos a intentar reunir activistas que tengan la misma idea, movimientos. Que te digo que yo aquí en España no sabía, pero conocí primero a José María de Sone, te conocí a ti posteriormente. Y yo creo que así como tú y como yo hay más que piensan. Muchísimo. Yo estoy en muchos grupos y, claro, el gran problema que te encuentras es que, porque yo esto le he dado ya bastante recorrido, ¿no? Y en muchos casos lo que te encuentras es que te ponen pegas que en realidad no lo son, pero porque no se leen tu proyecto o porque no lo han visto. Y entonces, El ego, eh, ego. son ego. En Exacto, todos los grupos hay ego. O sea, cada quien quiere tener la razón. Pero si exacto. entendemos que eso lo podemos hacer a un lado porque es un grupo que es clase política o nosotros, si lo vemos Ujú. así, entonces yo creo que a veces se dan cuenta que podemos unirnos todos. Sí, Tú tienes yo mucha creo que es razón en clave. lo que has dicho, hay muchísima razón. A veces no lo Sí, quieren leer porque por dices, eso, pero ¿eh? si se trata de, pero si no te lo has leído, si te lo leyera, esto que me estás diciendo no tiene no, no es una crítica, de hecho pudiera ser un punto positivo porque precisamente se resuelve en el proyecto, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, me he encontrado partidos que le digo, mira, pero si es que estamos defendiendo lo mismo, es que es lo mismo. O sea, yo no, y es más, ni se trata de que ni tú ni yo pensemos igual, pero es que hay partidos que tú dices, pero hay uno en concreto que se llama Avante dos tercios, que precisamente el objetivo es llegar a los dos tercios para cambiar el sistema. Digo, pues es que básicamente es lo mismo. Lo que pasa que con la diferencia de que yo planteaba que esos dos tercios no sea bajo un único mandato de unas únicas ideas, sino que esto sea el llegar a dos tercios, como he explicado antes, un partido de representación proporcional, en el que pueda haber ideas de uno, ideas de otro, y se llevarán al Congreso y sus votantes registrados, pues ya de esa idea votarán en qué porcentaje sí, no, abstención, mediante voto ponderado, ¿no? Entonces, digo, Jolín, si, este es si el objetivo tuyo es el mismo que el nuestro, ¿por qué no nos...? Pues al final resulta que, pues que, bueno, ya cuestiones internas que decían que no, que cada uno por su lado. Y, bueno, pues una pena, la verdad. Porque al final, al cabo, queremos lo mismo. Es que, y precisamente ahí está lo que tú decís, en los egos personales. Yo creo que irán los tiros un poco por ahí porque yo no entiendo nada. De hecho, fíjate si este proyecto nace sin egos, que es que yo no lo quiero ni liderar en el sentido, primero porque no quiero y porque ya por sí parte descentralizado. Y segundo, porque no puedo, porque soy funcionario y no me puedo implicar en la política. Entonces, de manera directa. De esta manera sí, pero más allá de esto, tendría que dejar mi trabajo para poder implicarme. Y entonces eso, hay que coger a todas estas personas que pensamos iguales y intentar transmitirles de que no van a dejar de ser ellos mismos para unirse a un proyecto como este. Tú tendrás, Ismael, tus propias ideas y probablemente a lo mejor coincidamos en el 80%, pero hay un 20% en el que no. Entonces, en todos los partidos políticos actuales, ese 20% es lo que define esa atomización de la política. De estos partidos que queremos un cambio de sistema. Entonces, lo que estoy poniendo sobre la mesa no es un partido político real, porque pero lo tengo que llamar así para para que me entiendan. Pero realmente es una herramienta en la que ese 20% de diferencia entre tú y yo se- sea un nexo común en esta herramienta. Y en el que con otros también, de tal modo que cuando ese 20% de ideas en el que tú y yo no pensamos lo mismo, tú podrás diferenciarte y votar que sí, no, abstención, para esa idea cuando se vaya a votar en el Congreso de los Diputados. Y lo mismo le va a pasar a otra persona
que piense distinto a ti y distinto a mí, ¿no? Esa idea en concreto en la que no estamos de acuerdo, o ese grupo de ideas, podrá diferenciarlo y obviamente el peso de una o de otra será reflejado en el Congreso de los Diputados a través del voto ponderado y la representación proporcional. Claro, tiene que Entonces, verse que beneficia a la mayoría. Y si beneficia a la mayoría, pues me beneficia a mí. sí, incluso, pero aún así, no es una mayoría que va a votar. O sea, si el 60% vota que sí, ya todo el partido vota que sí. No, que eso es lo que pasa a día de hoy. Pues no, dentro de este partido, si tú imagínate, si el de que mencionaba antes, si avante 2 tercios vota que no, y el resto vota, pues si el 30% es como avante 2 tercios, pues van a tener su representación. No van a dejar su voz no va a dejar de ser escuchada o de sumar a los nos que se den en el Congreso. Y todo será en función de la representación proporcional. Entonces, y además es con la mejoría de que es un voto más consciente, que es un voto que pasa un filtro de conocimiento de la materia en la que estás votando y que no depende de lo que tú seas, sino de lo que tú sepas de eso en concreto. Eso que dices tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, a ver, si es un sistema de salud, bueno, un problema de salud, pues no vamos a poner ingenieros, ¿no? A que voten, a que decidan, a que Claro. opinen, porque es algo completamente diferente. Es O que, sea, ¿qué pasó? En pandemia nos gestionó un filósofo, un desastre, y que lo pusieron un supuesto experto que después ni expertos habían. Entonces, pues se trata de que, un ejemplo de pandemia, o sea, bueno, después la tecnocracia electa está dividida en jefatura del Estado, que ya te digo, proyecto un poco amplio, ¿no? Pero te lo explico si quieres un poco la jefatura, perdón, la tecnocracia electa, se divide en tres ámbitos, que es jefatura del Estado, que sería elegir a un jefe del Estado. Y no se trata de monarquía o república. Se puede hacer ambas cosas y pasar de una al otra y viceversa con total naturalidad. Y te lo explico. Para la jefatura del Estado pasaría que los... bueno, es que espera, te lo voy a explicar mejor no te de cómo se preocupes, hacen los tranquilo. ministerios porque después se entiende mejor la jefatura del Estado. Básicamente, para los ministerios serán o son simplemente las cuestiones estratégicas de carácter nacional. Es decir, la sanidad, pues en la sanidad, ¿quiénes gestionarán la sanidad en España? Pues un grupo de gestores. ¿Quiénes eligen a ese grupo de gestores? Todos los sanitarios de España. Vale. Para ser candidato a ese grupo de gestores, tú tienes que pasar una oposición. Es decir, el médico que quiera gestionar la sanidad española tendrá que pasar una oposición previa para asegurar dos cosas. Uno, que sabes de lo que estás hablando, que es en concreto la sanidad, y un sanitario que sepa gestionar, porque no es lo mismo saber de sanidad que gestionar. No es lo mismo un buen médico que un buen gestor médico. Entonces, para asegurar esa buena gestión médica, tienes que pasar esa oposición para ser candidato. Una vez pasada esa oposición para ser candidato, ya eres candidato para ser gestor del Estado. ¿Quiénes te eligen? Todo el personal sanitario de España. Entonces, se conforma el grupo de, una vez ya están hasta 9 gestores del Estado, esos 9 gestores del Estado se relevan un tercio cada 3 años, de tal modo que tienes esos 9 divididos en unos que se van ya, otros que se van dentro de 3 años y otros que se van dentro de 6. De tal modo que hay una visión a corto, medio y largo plazo, para que no pase lo de ahora, que cojo 4 años y le lanzo el marrón al siguiente. De tal modo, siempre hay un relevo de trabajo en el que la mayoría tiene una visión o tienden a una visión de medio y largo plazo para poder crear proyectos con ese nivel, ¿no? Entonces, como hemos visto, los mejores del sector previo por todo el personal del sector. Esto es los ministerios. Ahora, la jefatura del Estado se va a entender mejor, que es quiénes eligen a jefe del Estado. Vale. Se establece una serie de candidatos en los que podrá estar incluido el rey con una serie de requisitos, ¿no? Es decir, pues el jefe del Estado tiene que saber de estas materias, tiene que además tener una formación militar que ya podrá ser previa a esa candidatura y una vez pasa ese filtro ya se convierte en candidato a jefe del Estado. Y es ahí cuando el resto de ciudadanos decidimos quién queremos que sea el jefe del Estado. Si el rey pasa ese filtro, se convierte en un candidato a jefe del Estado. Y así otros personales de otras personas de la vida pues, que no tengan títulos nobiliarios del rey. De tal modo que si el pueblo elige que sea el rey quien sea el jefe del Estado, seremos una monarquía durante esos años, digamos, de mandato de jefe del Estado. Cuando pase la siguiente elección a jefe del Estado, si es una persona distinta del rey, será una república durante ese periodo. Y después de ese periodo, si vuelve los españoles a elegir al rey o a una persona que tenga título nobiliario rey, volveremos a ser una monarquía, de tal modo que no se trata de
república o monarquía, sino se trata de monarquía y república dependiendo de lo que quiera el Estado, pero solo fijándonos en lo que nos interesa a los ciudadanos, que es lo que es que nos gestionen bien. Me da igual que sea rey, me da igual que sea una persona que no tenga un título nobiliario. Yo quiero que me gestiones bien. Y si en este momento considero que es el rey, pues será el rey. Y si es otra persona, será otra persona. Me interesa que me gestiones bien y que además eso evita de que un jefe del Estado del estilo rey se acomode y pues de ahí todo lo que él quiera y ya está. No, tú vas a rendir cuentas ante el ciudadano y somos los ciudadanos quienes te elegirán. Entonces, pues esa estructura, como te digo, es jefatura del Estado y después también pasaría algo muy similar, pero a nivel local. Se elige entre los candidatos que se postulen previa oposición a una administración local, es decir, un ayuntamiento, y se elige a ese gestor local, digamos, que sería el alcalde, y el alcalde es quien dirige y coordina a sus técnicos, que son funcionarios técnicos. Olvídate de las concejalías, olvídate de los políticos concejales. Funcionarios técnicos, que son los que llevan la gestión de la administración local. Y después, dentro de ahí, quienes dirigen las políticas en un sentido u otro, los ciudadanos, mediante democracia directa, responsabilidad individual, donde se puede individualizar, mediante referéndums proporcionales. Imagínate que hay que dividir una playa de un municipio entre perros y personas porque quieren hacerlo. Bien, pues si el 60% de la población de ese municipio en ese referéndum proporcional dice que la playa tiene que ser para personas y no para perros, pues el 60% de esa playa será exclusiva para personas. Y el 40% que votó para perros, pues el 40% de la playa para perros. De tal modo que es un referéndum proporcional, es en función de la voluntad del pueblo. Ni se hace una cosa, ni se impone la otra. Ese es el concepto de referéndum proporcional. Y después está el referéndum total, que para determinadas cuestiones que no se pueden dividir, por ejemplo, salir de la Unión Europea, pues sí que entraríamos todos y se diría que sí o se diría que no. Pues, para que entiendas un poco los distintos conceptos de tecnocracia electa y después lo que es democracia directa, responsabilidad individual, con sus matices de referéndum proporcionales y referéndum total. Muy bien, Miguel Ángel. Yo te agradezco mucho esta entrevista. No me está respondiendo a mí, le está respondiendo mucha gente, porque este video pues lo vamos a difundir en las redes sociales. Pues te agradezco mucho tu tiempo. Nos quedan unos A ti, minutos Ismael. y si quieres hacer un resumen, pues te lo agradezco y yo me despido de la audiencia. Les pido por favor que compartan este video, que den like para que sea visto por más españoles. A ti, Ismael, agradecerte muchísimo la entrevista. Es totalmente necesaria que poco a poco vayamos difundiendo este proyecto. Un proyecto que en resumen lo que viene es y tiene como objetivo despolarizar la sociedad mediante la conclusión de que hemos llegado en que efectivamente despolarizar la sociedad pasa por la eliminación del sistema de partidos políticos y la sustitución de sus funciones que son elaborar leyes y gestionar. Esa elaboración de leyes la sostenemos bajo la democracia directa de responsabilidad individual, con sus filtros y votos ponderados, de tal modo que la mayoría de cuestiones se articulan mediante responsable, asumiendo en primera persona tus ideas y convicciones en un sistema generalista de cuatro opciones. Después pasaríamos también a una democracia, perdón, a una tecnocracia electa en materia de gestión y, como hemos dicho, en la que no se trata, por ejemplo, la jefatura del Estado de monarquía o república, sino pasar de una a otra con total normalidad en un sistema de gestión de ministerios en la que los mejores del sector serían elegidos por todo el personal del sector y después también la administración local sería articulada de manera muy similar a la jefatura del Estado. Previa oposición, elegimos a los candidatos para que gestionen la comunidad, la administración local. ¿Cómo llegamos a esto? Esto se llega mediante un partido de representación proporcional, alejado de egos personales y luchas internas, de tal modo que podamos llegar al objetivo de cambiar la Constitución y para ello dos tercios, abarcando todo el arco ideológico, mediante este partido de representación proporcional en el que los representantes, en el que los votantes registrados de este partido político, que en realidad es una herramienta, votan sí, no, abstención, y en proporción, si el 60% vota sí, el 30% no, y 10 se abstienen, pues en proporción, si tiene 100 diputados, 60 votan sí, 30 no, 10 se abstienen. Por tanto, un, no tiene ideología este partido. Llegamos a esos dos tercios. Previamente ya se ha articulado la constitución base que permite la articulación de este nuevo cambio de sistema y los matices serán votados mediante referéndum individuales, de tal modo de que la constitución nueva no es sí o no, sino se articula la base del sistema que permite que engrane toda la democracia electa y tecnocracia electa y todos los matices serán
articulados y votados mediante referéndum individual. ¿Todo esto a qué lleva? Pues esto lleva a que podamos cobrar también nuestro sueldo íntegro sin impuestos, que nos permite una mayor libertad de poder disfrutar de lo que generamos y además la solución del sistema de pensiones, tanto para los pensionistas actuales, para los que venimos del día de mañana, es tener una pensión garantizada, no solo como la actual, sino mejorada como hemos hablado, inclusive llegando a los 16.000 euros mensuales. Entonces, con todo esto sobre la mesa, es el proyecto de constituyentes que articula, que